Bienvenidos a la 9ª clase de inglés del canal. Mi nombre es Rosmarie y en esta ocasión vamos a aprender a preguntar y responder en presente simple en inglés. Las formas más comunes de preguntar en presente simple son usando pronombre interrogativo, usando verbo to be, usando modal verbs, usando auxiliares, usando el enunciado, también llamadas tag questions. Para formular una pregunta usando pronombre interrogativo, la estructura es la siguiente: pronombre interrogativo más auxiliar más sujeto más verbo más complemento. Los pronombres interrogativos más comunes son what, qué o cuál, who, quién, how, cómo, where, dónde, when, cuándo, why, por qué. Recordemos que, dependiendo del pronombre personal que utilicemos, deberemos usar el auxiliar correspondiente. Ejemplos: Where do you live? How does she feel? Why does he wake up early? Who do they follow? What does she do in the morning? When do you go to school? Las respuestas para las preguntas con pronombre interrogativo son largas. Si la respuesta es afirmativa, su estructura es la misma que en las oraciones afirmativas del presente simple. Sujeto más verbo más complemento. Si la respuesta es negativa, su estructura es la misma que la de las oraciones negativas en presente simple. Sujeto más auxiliar negando más verbo más complemento. En el único caso donde varía esta estructura es cuando preguntamos con why. En ese caso se agrega because, ¿por qué?, al principio de la oración. Ejemplos: I live in Spain. She feels good because he has to work. They follow their teacher. She plays the piano in the morning. I go to school every day. Para formular una pregunta usando el verbo to be, la estructura es la siguiente: verbo to be más pronombre personal más complemento. Recordemos que, dependiendo del pronombre personal que utilicemos, deberemos usar el verbo to be correspondiente. Ejemplos: Is he okay? Are you tired? Am I wrong? Are we late? Is it green? Are they small? Esta misma estructura se utiliza para hacer preguntas con los modal verbs, como por ejemplo can o have. Pero eso lo veremos en próximos videos. Las respuestas para las preguntas con verbo to be son cortas. Si la respuesta es afirmativa, su estructura es
yes más. Siempre después de yes or no, siempre la coma, siempre. Yes, coma, sujeto más verbo to be. Si la respuesta es negativa, su estructura es no, coma, sujeto más verbo to be negando. Ejemplos. Yes, he is. No, I'm not. Yes, you are. Yes, we are. No, it isn't. No, they aren't. Para formular una pregunta usando auxiliares, la estructura es la siguiente. Auxiliar más sujeto más verbo más complemento. Recordemos que, dependiendo del pronombre personal que utilicemos, deberemos usar el auxiliar correspondiente. Ejemplos. Do you live in the countryside? Do they play football well? Does it run fast? Does she go to school in the afternoon? Do you like basketball? Do we need a permission? Las respuestas para las preguntas con auxiliares son cortas. Si la respuesta es afirmativa, su estructura es yes, coma, sujeto más auxiliar. Si la respuesta es negativa, su estructura es no, coma, sujeto más auxiliar negando. Ejemplos. Yes, I do. Yes, they do. No, it doesn't. Yes, she does. No, I don't. Yes, we do. Por último, para hacer preguntas con el enunciado, también conocidas como tag questions, la estructura se divide en dos partes. La primera parte es el enunciado y la segunda la pregunta o tag, donde debemos utilizar un auxiliar o un verbo to be. Si el enunciado es afirmativo, la pregunta es con un verbo to be o un auxiliar negativo. Si el enunciado es negativo, la pregunta es con un verbo to be o un auxiliar afirmativo. La estructura con el enunciado afirmativo es sujeto más verbo más complemento más coma más auxiliar negando más sujeto. O también puede ser sujeto más verbo to be más complemento más coma más verbo to be negando más sujeto. Y la estructura negativa también puede ser de dos maneras. Sujeto más auxiliar negando más verbo más complemento más coma más auxiliar más sujeto. O sujeto más verbo to be negando más complemento más coma más verbo to be más sujeto. Recordemos que, dependiendo del pronombre personal que utilicemos, debemos usar el verbo to be o el auxiliar correspondiente. Ejemplos. You are a student, don't you? She plays the piano, doesn't she? He doesn't like football, does he? We are late.
Aren't we? She isn't American. Is she? You aren't okay. Are you? Las respuestas para estas preguntas son cortas y su estructura es la misma que para las respuestas con verbo to be o con auxiliar que vimos anteriormente. Yes, I do. No, she doesn't. Yes, he does. No, we aren't. Yes, she is. Yes, I am. Esto es todo por la clase de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la siguiente clase.